Buenas noches, ¿cómo están? Nos dice que tenemos un baby shower el 11, sábado 11. Entonces, todos están bienvenidos, ¿cierto? Sábado 11 para nuestros hermanos Lady y Luis y Lady y Salomón. ¿Están esperando un hijo sabio? ¿Ah? Esperamos que sí, ¿cierto? Que podrían tener un hijo muy sabio, que confía en el Señor siendo aún joven. Hermanos, recordando que mañana por la mañana a las 5 de la mañana, hombres de valor, les animo a todos, los varones, estamos en el capítulo 21 de Génesis. Entonces, hermanos, les quiero animar para estar con nosotros por la mañana. También por la tarde es reunión de jóvenes, igual sigue siendo reunión de jóvenes por la tarde a las 6:30, me imagino. 6:30. Entonces, hermanos, y el domingo por la mañana la cena del Señor a las 10. Discipulado no hay, ¿cierto? No, fue el pasado. Bueno, mis hermanos, en esta noche estamos hoy bueno, no sé si ustedes han sentido lo mismo que yo, pero de verdad no han sentido Semana Santa. No, más, usualmente hay el barrio donde vivo yo, están pasando, haciendo sus cositas y en esta esquina, en la otra esquina, en la otra esquina y haciendo sus cositas. Y yo no sé, yo no he visto nada, ni escuchado nada, ni pólvora, ni nada. Parece que tenemos la fecha que no es, ¿cierto? Hemos equivocado. Pero en esta noche yo quiero pensar en 4 palabras el núcleo del Evangelio. 4 palabras que son el fundamento, la base del centro del Evangelio. En ese tiempo del año donde estamos recordando sobre la muerte del Señor Jesucristo. En el texto en esta noche es el versículo 8 de Romanos 5, un versículo favorito de nuestro hermano Alberto, que dice: más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esta noche quiero que fijamos en estas 4 palabras: Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta noche queremos venir a tu presencia de nuevo, sabiendo, Padre, que necesitamos de ti. Padre, hemos alabado tu santo nombre, hemos cantado de tu amado Hijo, hemos cantado del Evangelio que es para salvación a los que creen. Hemos hablado del día cuando el Señor Jesucristo va a volver para recibirnos a tu presencia, y qué día, gran día será. Y Padre, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo en esta noche. Y Padre, para que tú nos guíes. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, según la tradición, y me hacen mentiroso, ¿cierto? Me han hecho mentiroso, pero según la tradición, Jesús está en este momento colgado sobre una cruz, ¿cierto? En este momento Él está colgado sobre una cruz. Digo la tradición porque la fecha, en realidad no tenemos claridad de la fecha. No sé quién inventó Semana Santa, las fechas que tenemos cada año, pero la verdad es que no se sabe exactamente la fecha de la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero el mundo en su de pronto mayoría hoy dedican o celebran esos días desde jueves a domingo como los días en que el Señor Jesucristo fue entregado a las autoridades, fue condenado a la muerte y fue crucificado sobre una cruz. Y al tercer día, el domingo, por la mañana, resucitó de los muertos. Tenemos a Jesús en la cruz, sobre la cruz, y un poco de gente mirándolo, con diferentes pensamientos, diferentes emociones. Algunos no podían creer que aquel en quien habían confiado estaba clavado sobre una cruz. Y estaban allá, ¿cómo puede ser así? Nosotros teníamos nuestra confianza en Él, que Él nos iba a librar. Y ahí está, sobre una cruz. Había otros alegres. Habían acabado con aquel que decía que era el Cristo, el Hijo de Dios. Y ellos contentos porque habían crucificado a aquel que los acusaba, que llevaba a la gente tras él. Y había otros confusos porque ¿qué significa este? Recordando los milagros que él había hecho, como él enseñaba con autoridad. Decían que él era diferente en su forma de enseñar, no como los fariseos, no como los escribas, no como los saduceos. Él era diferente, enseñaba con autoridad. Recuerden cuando mandaron los soldados a coger a Jesús, y ellos volvieron sin él, con las manos vacías, y dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo trajeron? Y dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Imagínense esas personas mirándolo, viéndolo crucificado sobre una cruz. Pero Dios sí sabía perfectamente lo que estaba pasando. Dice en Hechos capítulo 2, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No lo sorprendió a Dios. Era el plan de Dios para que el Hijo de Dios muriera en aquella cruz. Cristo murió por nosotros.
Una frase sencilla de 4 palabras que tiene tanto significado para el mundo, para nosotros. 2 primeras palabras, un hecho histórico. Es algo que el mundo no ha podido eliminar de la historia. Hoy día los educadores quieren eliminar partes de la historia de su país y cambiar la historia para otro, para poner otra significado a las cosas. El mundo ha tratado a decir o a eliminar el hecho de la crucifixión de Jesús y no han podido. Me llamó la atención hace unos días estudiando sobre un tema y un filósofo del 1970 por ahí, 1700. Era un ateo, un filósofo, un Voltaire. Y él decía que en 100 años la Biblia, el conocimiento de Dios iba a desaparecer. Y más de 250 años más tarde, aquí estamos con la Biblia en nuestras manos, contando la historia de Jesús que fue crucificado sobre una cruz por los pecados del mundo. 2 siguientes palabras, un hecho teológico por nosotros. No solamente murió Jesús, pero murió por nosotros, por usted. La muerte de Jesús no fue como otro, fue para usted. Y 4 palabras juntos, el núcleo del Evangelio: Cristo murió por nosotros. La muerte es algo tan tangible para nosotros, para todos, ¿cierto? Nos toca cuando menos pensamos. Lo podemos sentir, experimentar. Todos hemos tocado la muerte en una forma u otra. Es tan real. La Escritura nos dice en Hebreos capítulo 9, está establecido para el hombre que muera una sola vez. Está establecido que la muerte llega a tocar a la humanidad. David dijo: yo sigo el camino de todos de la tierra, hablando de su muerte. Se aproximaba su muerte y él podía decir esas palabras: yo sigo el camino de todos en la tierra. Es un hecho, la muerte. Josué también, a la puerta de la muerte, dijo: he aquí yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. En Génesis capítulo 5 nos dice: vivió, engendró y murió. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nos dice? Cada personaje vivió, engendró, murió. En Eclesiastés dice: hay tiempo de nacer y tiempo de morir. En Romanos capítulo 5 versículo 17 nos dice: por la transgresión de uno solo,
Reina la muerte. ¿En quién? En nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué es tan histórico la muerte de Jesús? Para cada uno de nosotros, en la semana pasada, hace 5 años, 4 años, murió mi papá. Es un hecho histórico para mí, ¿cierto? Pero para ustedes, ¿tiene significado? ¿Significancia? No, muchos de ustedes ni lo conocían. Pero la muerte del Señor Jesucristo es un hecho histórico que tanto que hoy, este fin de semana, se llama la Semana Santa, para celebrar la muerte de Jesús. Hay festivos, hay vacaciones, no tenemos que trabajar. Qué chévere. Millones han muerto en la historia por causas, pero ninguno era Jesús. Ninguno era el Cristo. ¿Cierto? Ninguno. No hay otro como Él. Decían, no hay hombre ninguno que habla como este. Cristo el Mesías, el ungido de Dios. En Lucas nos dice, así está escrito. ¿Dónde? En la Biblia. Aquí. Aquí está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos el tercer día. Aquí está escrito. Aquí está escrito. Está anunciado que el Cristo iba a venir, que el Cristo iba a aparecer, iba a morir para salvar al hombre de su pecado, pero que iba a resucitar. En Isaías y en otros pasajes del Antiguo Testamento nos habla también, mas Jehová encargó en él el pecado de todos nosotros. Gálatas nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y eso es lo que dice la Biblia. ¿Cierto? Y se cumplió exactamente como está escrito. El Hijo de Dios murió. Él tenía que convertirse en humano para morir. Hecho carne y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios, era necesario que Él viniera, que se toma forma de hombre y habitara entre nosotros para que podamos ver su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Pero era necesario que Él tuviera forma de hombre para que Él pudiera morir.
Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Él estaba ahí con los ángeles, pero bajó, nos dice en Filipenses, menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte para todos, por todos. En versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, los hijos de Dios, comparecemos de carne y de sangre. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo. El Señor Jesucristo tenía que venir a morir, tenía que venir a tomar cuerpo humano para vivir entre nosotros, para que Él pudiera morir por el hombre, por nosotros. Y en este fin de semana el mundo está en lo suyo. El mundo está en su, bueno, dicen que la semana paranda es la paranda santa, ¿cierto? Porque ya no piensan en Dios, ya no piensan en Jesús, piensan en sus placeres. Pero el Señor Jesucristo vino para salvar al hombre. Es una maravilla misteriosa que el Hijo de Dios pudiera morir siendo Dios. ¿Sí o no? Es una maravilla misteriosa. ¿Cómo es que Dios vino al mundo y habitó entre nosotros y fue a una cruz? Que Él pudiera hacerlo siendo Dios. Nos pone la cabeza como el contador de energía, pensando en eso. ¿Cómo es que Dios vino al mundo para morir por nosotros? Más aún que el Hijo de Dios debería morir. ¿Cómo es que el Hijo de Dios muriera por nosotros? Y muchas personas dicen, no, es que yo no le pedí morir por mí. Pero hermanos, eso debe maravillarnos. Que el justo por los injustos murió para llevarnos a Dios. Más todavía, es que el Hijo de Dios moriría. Y Él decía ahí en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la suya, la tuya. Que el Hijo de Dios moriría por mí. El Dios Santo y aún más todavía,
que el Hijo de Dios sí murió. Es un hecho histórico. Dice que Él pudiera haber llamado legiones de ángeles. Pero en vez de llamar legiones de ángeles, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Esto no nos asombra? Cuando contemplamos lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿O es como agua que echamos sobre el pato? El otro día en Buga encontramos con un hombre que andaba vivía por ahí por Santa Lucía, por ahí, por Barragán, por allá, y estuve en Buga visitando a unos amigos con una cosa de gato, de perro, un corral, andando con un pato. Pero hermanos, a veces, ¿han echado agua sobre un pato? Se va, no se penetra en las plumas. Y a veces escuchamos lo que Jesús ha hecho por nosotros y parece que no nos toca. No sentimos nada de lo que Él ha hecho por nosotros. Ni mueve ni un pelo. Cristo murió por ¿quiénes? Por usted. Cristo murió por usted. Tómalo personal. Cristo murió por usted. Filipenses 2 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo se humilló, vino, tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros, pecadores sin pecar. No encontraron en Él nada digno de muerte, el Santo de Dios. Pero vino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo de Dios murió. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? Murió en una cruz. El lugar donde los más viles de los criminales pagaron su pena de muerte. El más vergonzosa, humillante y cruel muerte que los romanos podían inventar. Y el Señor Jesucristo, que no hizo pecado, que en Él no hubo pecado, tomó su lugar en aquella cruz. Murió acompañado con dos de los más viles y violentos criminales de su tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos gustaríamos
está preso con el más sanguinario de Colombia. Ninguno, ¿cierto? Y Jesús compartió una cruz al lado de dos de ellos. Tanto que el otro que tenía que haber muerto ahí, dijeron, prefiéramos a Barrabás que a este. Murió de la manera más cruel. Una muerte diseñada para infligir el dolor más prolongado e insoportable posible. Una muerte lenta y sufrida. Recuerden que por la tarde llegaron para quebrantar las piernas de los ahí. Y encontraron a Jesús ya muerto. Los otros vivos. Y podían estar horas, días allá sufriendo. El lugar era significante, llamado Gólgota, cráneo. Tenía la figura de la muerte, de un cráneo, lugar de la calavera. Un lugar específico para el hecho de la crucifixión. Un lugar que representaba en su figura, su paisaje, un cráneo. Los clavos. El levantamiento de la cruz. Según la historia, lo hubieran clavado a la cruz, acostado en la tierra. Y después lo hubieran subido la cruz y lo hubieran tirado en el hueco ya preparado para la cruz. Imagínense el dolor. Conozco ya está con el Señor, pero una familia en Australia, y el hermano un día edificando un corral. Y él estaba abriendo los huecos y poniendo los postes en los huecos. Y estuvo ahí con su hijita, chiquitica. Y él se fue a coger un poste y venía. Y sin mirar tiró el poste en el hueco y su hija había escondido en el hueco para sorprender a su papá. El pelo del hombre volvió blanco de un día al otro. El dolor. Pero el Señor Jesucristo sufrió un dolor aquí. Imagínese su cuerpo recibiendo todo ese golpe. Y aún las horas de oscuridad. En mediodía ya está oscuro.
Y aún con esto la gente no sentía. Y las palabras de él, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En contraste a las blasfemias de los ladrones y sus detractores. Pero Cristo murió por nosotros. Esta parte miramos para terminar en esta noche. Por nosotros. La verdad teológica que fluye en estas palabras, por nosotros. No un simple matiz. Yo creo que para mirar la muerte de Jesús como un matiz, sería como quitar la profundidad de la crucifixión. Él era el sacrificio perfecto. No había otro. Hay un cántico en inglés que dice, no había otra manera que un Dios de amor podía encontrar para salvar el hombre de su pecado. No está en español. No había otra manera, no había otro camino. Que Jesús tenía que morir por nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. 4 palabras. En esas 4 palabras el Evangelio está incrustado. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario tiene la misma eficacia para nosotros hoy como tenía para los de Hechos 2, cuando 3,000 personas se convirtieron a Jesús. Es el mismo evangelio que te puede salvar. No ha cambiado nada. Mira a Jesús. Dice en Juan 3:14 que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Hechos capítulo 10, versículo 43 dice, de este dan testimonio ¿cuántos de los profetas? Los profetas ahí. Abra su Biblia, lea de los profetas del Antiguo Testamento. Y todos ellos dan testimonio que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre.
Ese es el Evangelio. Y esa es la razón por que el mundo celebra o no celebra ese fin de semana, la Semana Santa. Nosotros creemos que Jesús murió por sus pecados. La responsabilidad tuya es creerle, aceptarle. Decir, Señor, yo creo que cuando Él sufrió todo esto en la cruz de Calvario, lo hizo por mí. Perdóname. Necesito su salvación. Necesito su perdón. Gracias por haber enviado a Jesús para salvarme a mí. Padre, gracias te damos en esta noche, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, pidiendo, Padre, en esta noche la salvación de un pecador que se arrepiente. Alabado sea tu nombre. Amén.